Ha sido un año muy, muy desafiante, ¿no? Con los dos cursos que hicimos, ¿no? Primero aquel que hicimos para sentar muchas de las bases, hablando de la introducción a teología sistemática, ¿no? Que era como bastante teórico en algunas cosas, pero sí consideramos que era como re importante a la hora de sentar las bases sólidas de la Biblia, de lo que nosotros entendemos de cómo Dios nos habla y la revelación de Dios y un montón de cosas esenciales para decir, bueno, si después vamos a estudiar otras cosas más prácticas, entre comillas, saber que tenemos una base sólida y que realmente nuestra confianza está puesta en la palabra de Dios. Y después, toda esta segunda parte del año con el curso de eclesiología, que también ha sido muy desafiante en ir descubriendo, redescubriendo que la forma en la que nosotros nos manejamos o nos conducimos como iglesia, incluso la forma en la que nos organizamos, la forma en la que se lleva a cabo el liderazgo y todo, no es algo que deba ser hecho, bueno, así como nos pintó, ¿no? Sino que Dios, dentro de un montón de libertades que tenemos, estableció un orden, una estructura, estableció una forma en la que Él quiere que pueda funcionar. Y hoy vamos a cerrar con este tema también bastante importante y ni que hablar con muy, muy práctico. Bueno, como hablamos siempre, por favor siéntanse en libertad de interrumpir, de preguntar, de lo que sea ahí en el momento ahí que venga. Una de las cosas en las que habíamos terminado la vez pasada, que hicimos una mini introducción de 10 minutos a este tema, era bueno, tenemos que empezar a evaluar, antes de meternos en los detalles de lo que es la membresía bíblica, primero preguntarnos si es realmente un concepto bíblico, ¿no? Yo por varios años, en realidad, tendía hacia el otro lado. Yo decía, no, en realidad en la iglesia se tiene que dar todo orgánico, ¿no? Porque todo así tiene que pasar porque la gente tenga ganas y porque venga y porque lo haga y no sé qué. Y como que veía que esta cuestión de la membresía simplemente agregaba una capa de formalismo, de formalidad innecesaria, pensaba yo. Porque al fin y al cabo uno empieza a descubrir o a ver esta cuestión de que, bueno, no tenemos ahí una sección en una de las cartas de Pablo que nos diga específicamente, ¿no?, todos estos procesos formales de membresía y qué debe ser y qué no, y todas estas cuestiones. Entonces, es una pregunta válida que nos digamos, bueno, hay cosas en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos indiquen que el tener una membresía formal en la iglesia es algo bíblico o no, y por qué. Entonces, ahí arrancamos ahí en la introducción con algunas preguntas importantes que dice, si lo que nos une a la familia de Dios es la fe en Jesús y ser salvos por gracia, ¿no? Bueno, entonces es cierto esta cuestión de en realidad, ¿por qué tengo yo que pertenecer a una iglesia? Que es algo que mucha gente, o si no lo piensa, mucha gente por lo menos lo vive de esta manera, ¿no? ¿Por qué debería yo hacerme miembro de una iglesia? Y bueno, en un sentido, como medio que dije recién, no es que aparezca esta noción, esta idea, este concepto cuando se usa la palabra miembro, es cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo, pero está hablando de los órganos, está hablando de las diferentes partes del cuerpo. Entonces no está hablando en el mismo sentido así que nosotros nos referimos cuando hablamos de membresía, aunque mismo esa imagen tiene que ver y está relacionada, pero lo vamos a ver un poquito después. Entonces, en un sentido no leemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, como Andrónico es uno de los tantos nombres que aparece ahí en Romanos, elegí uno así al azar, ¿no? Porque me gustó el nombre Andrónico, entonces lo usé ahí de ejemplo. No aparece ahí como, por ejemplo, Andrónico al llegar a Roma, porque hay algunos indicios de que él en realidad, si leen ahí en Romanos 16, es una de las personas que Pablo dice que él conoce del Señor antes que él. Entonces, por un tema de lógica de cuando Pablo se convirtió y todo, seguramente Andrónico estaba en Jerusalén en algún momento antes, si él conoció a Jesús antes que Pablo, su vida cristiana llevaba muchos años y seguramente no lo conoció en Roma, que fue uno de los lugares donde el Evangelio llegó mucho después. Entonces, no es que Andrónico, que vivía en Roma, al llegar a Roma, recorrió varias iglesias y finalmente vio la posibilidad de decidirse y comprometerse con la que más se ajustaba a sus gustos y necesidades. Que es como muchas veces, hoy en día a veces se maneja esa idea, ¿no? Como tenemos
prácticamente una iglesia en cada esquina, en Uruguay y en otros países de América Latina, quizás a veces es hasta más todavía. Una de las formas en las que mucha gente lo evalúa es eso, es simplemente, bueno, voy a ir a recorrer, a ver y bueno, tal, el lugar que más se ajuste al estilo, a la forma o lo que sea que me gusta, ahí veo. Y lo que pasa, que también es otra de las realidades de la vida, es que como tarde o temprano siempre somos decepcionados en diferentes lugares, a veces ahí se empieza a dar muchas veces ese cambio de un lado para otro y en algunos casos lo que se termina dando es eso, es como una especie de cinicismo, de decir, bueno, hasta al final si en todos lados son iguales por una cosa o por otra, simplemente cumplo de ir, de escuchar mensajes y voy y me vengo. Entonces, eso... capaz que lo dije mal, no sé, cinicismo dije yo, capaz que está mal la palabra. Alguien que sepa más español que yo, que me corrija. Lo derivé de ser cínico, ¿no? Capaz que... Cinismo, claro, sí hice una mala traducción ahí del... Mis conjugaciones que se me mezclan con el inglés. Bueno, entonces, hay algunas instancias, vamos a ver muchas hoy, ¿no? Pero hay algunas instancias en el Nuevo Testamento que sí nos sugieren que las iglesias tenían una lista, porque cuando nosotros hablamos de una membresía formal, quieras o no, de lo que terminamos hablando, es decir, tener una lista en algún lugar, sea en un acta o hoy en día sea en un documento de Google o lo que sea, que decimos, bueno, estos son los miembros y estos no. ¿Se acuerdan cómo la vez pasada surgió, no me acuerdo quiénes estaban, pero se armó toda una discusión sobre el final, creo que fue en el último Valiente, corríjanme ahí lo que estuvieron, sobre el tema de, bueno, ¿qué corno hacemos con el grupo WhatsApp, que tenemos gente que capaz que hace 2 años no se aparece por la iglesia. Entonces, está como toda esa cuestión de decir, bueno, hay que saber quién es, quién no es, hay que tener una lista o no. Entonces, hay algunas instancias en el Nuevo Testamento donde yo entiendo o nos deja ver de que las iglesias locales tenían una clara idea de quién era y quién no era, más allá de que cualquiera era libre de ir y de venir y cualquiera era libre de participar y de recibir o de lo que sea. Entonces, por ejemplo, en 1 de Timoteo 5:9, acá está hablando del cuidado de los deberes hacia los demás y un montón de cosas. Entre eso se pone a hablar de cómo la iglesia debe cuidar de los más indefensos, entre ellos, principalmente el caso es de las viudas. Y dice, en la lista deben figurar solo las viudas mayores de 60 años y que hayan tenido un solo marido. Y sigue dando un montón de cosas. Este es un pasaje muy interesante porque incluso habla de que aquellas que tengan hijos también deberían ser cuidados. O sea, empieza a dar tantas características que al final la lista de las viudas de la cual la iglesia se ocupaba era realmente pequeña, bastante limitada, pero sí había una lista específicamente de decir, bueno, para que haya una lista de cuáles eran las viudas de las cuales la iglesia se tenía que encargar, tenían que saber, bueno, cuáles son las personas, más allá de algunas características que enumera Pablo acá, bueno, quiénes son las que pertenecen a esta iglesia. Y porque seguramente la ciudad estaba llena de viudas o estaba llena de gente en mucha necesidad, pero principalmente está hablando de esa característica. Pero bueno, estos son como algunos indicios, y después el otro también está en 1 Corintios 5. Bueno, esto en realidad está el capítulo entero, porque esto ya lo estudiamos la clase pasada. ¿De qué hablamos? ¿Cuál fue el gran tema de la clase pasada? La disciplina bíblica, ¿no? Y este fue uno de los grandes capítulos porque es cuando se llega a este punto de una persona que habíamos hablado, ¿no? De acercarse a una persona, de siempre buscar la restauración, de siempre buscar el arrepentimiento, cuando hay toda esa idea tan equivocada que hay a veces en las iglesias, ¿no? Que se confronta a alguien, la persona se arrepiente, pero como alguien considera que el pecado era suficientemente grave, simplemente se lo limita, se lo quita de la membresía, o se le dice vos no podés participar de la Santa Cena, o todo un montón de cosas que son un montón de conjeturas que en realidad no están en la Biblia, siempre buscando que la persona sea restaurada, pero en los escasos casos, que acá Pablo deja registrado uno, donde aparte se dan dos cosas que creo que pocas veces se suelen dar, que una es que la persona quiera persistir en el pecado, pero además que la persona quiera persistir en ser parte activa de la iglesia, mal influenciando, digamos, porque muchas veces lo que pasa es que cuando una persona empieza a hacer cualquier cosa, se empieza a alejar de Dios, una de las primeras cosas que pasa es que también se aleja de la iglesia. Entonces ese proceso casi que se da solo
Pero Pablo está hablando de algunos casos en el que la persona estaba convencidísima, no se arrepentía de lo que hacía, pero además quería seguir siendo parte central de la vida de la iglesia, buscando también contagiar esa vida desordenada, ¿no? Entonces, bueno, todo ese capítulo da esos detalles de una inmoralidad puntual. Dice que aún ni se nombra entre los gentiles de algo tan horroroso que estaba pasando, que fue lo que estudiamos la vez pasada. Y dice que la persona sea expulsada de la iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser alguien expulsado de la comunidad de la iglesia? Alguien que no es parte. Entonces, yo no... Nada nos da a entender ahí que simplemente sea tipo, bueno, como en las películas, ¿no? Pones una foto ahí en la puerta de entrada que con la persona y dice prohibida la entrada o se busca vivo o muerto. No es esa la idea, por el siguiente pasaje que vamos a ver ahora, sino es esa cuestión de decir, no, esta persona es parte formal, la gente sabe que pertenece a esta comunidad y muchas de las razones que Pablo da ahí, que lo vimos la vez pasada, tienen que ver con el testimonio para con los de afuera, de que era conocido en la comunidad que decir, esta persona pertenece a esta iglesia y por lo tanto una de las varias razones por las cuales no le podemos permitir seguir siendo parte es que los demás identifican a esa persona como alguien central en nuestra comunidad o como alguien que forma parte de nuestra comunidad, por lo tanto debe ser excluido. Para excluir a alguien antes tiene que haber sido parte. No un mero visitante, no un mero regular, digamos, ¿no? Y lo segundo es en 2 Corintios 2:6. Es interesante porque yo esto no me... Creo que este pasaje no lo llegamos a ver la vez pasada hablando de la disciplina. Hay muchas discusiones, algunos estudiosos piensan que Pablo está hablando de la misma persona, otros piensan que no. Pero esta carta de Pablo sucede un buen tiempo después. Incluso sucede tanto después porque por varias cosas Pablo dice, no es que Pablo escribió 1 Corintios y después al tiempo escribió 2 Corintios, muchos creo que hubo otra carta en el medio, entonces 2 Corintios será como el 3 Corintios, pero la otra no la tenemos. Entonces la cuestión es que pasó bastante tiempo. Y acá en 2 Corintios 2:6, lo voy a agrandar un poco porque no sé si se llega a leer bien ahí, ¿no? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado solo a mí, en cierto modo a todos ustedes, y espero no exagerar. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. O se traduce mucho también en varias... A ver si era en la NDB. Muchos entienden que la forma más correcta de traducir esto en muchos de ustedes es la mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. Acá está hablando de una situación de que pasó bastante tiempo y esta persona parece haber cambiado, parece haberse arrepentido y Pablo en realidad está insistiéndole a la iglesia para que se reconcilien con esa persona y lo vuelvan a recibir. Entonces, de nuevo, la mayoría de ustedes se le opusieron y se está hablando, si estuviera hablando de este mismo caso de la persona que la iglesia se tuvo que poner de acuerdo en expulsar, también es algo que a nosotros tiene que llamar, bueno, hubo una mayoría, hubo un grupo determinado de personas que charlaron sobre este tema, sobre esta situación que había con esta persona y tomaron una decisión al respecto. Una idea muy similar es la que Jesús da cuando estudiamos en Mateo 18. ¿Se acuerdan cuando Jesús mismo habla de los pasos de si tenés una ofensa con tu hermano, anda a hablar con él, si él no se arrepiente, lleva a alguien más, después presentárselo a los líderes y si sigue sin arrepentirse, llévenlo, literalmente dice, a la asamblea y expúlsenlo. Jesús es el que determina el procedimiento que Pablo después indica. Entonces son todas instancias que cuando nosotros le leemos, uno lo puede leer por arriba y dice, sí, bueno, le decís a tal persona, pero cuando vos te pones a pensar, bueno, ¿cómo es que nosotros ponemos esto en práctica? La única forma de hacerlo de una manera en la cual esto pueda funcionar es cuando digamos, bueno, sabemos quién realmente es parte de la comunidad, de la iglesia, y quién no, y no hay un problema con quienes no. No hay un problema con que haya gente regular o haya gente que venga hace un montón de tiempo o haya gente que diga, no sé, yo voy a estar viniendo siempre acá, pero no me quiero hacer miembro por X o tal motivo. Bueno,
En realidad, bíblicamente hay que seguir desafiando a esa persona, decir, bueno, está bueno, es necesario que vos hagas ese compromiso con la iglesia, o si por X motivo no lo puedes hacer acá, que busques un lugar donde vos te sientas con esa libertad de poder hacerlo. Entonces, ¿alguna pregunta de estos pasajes, de algún comentario de algo de lo que mencioné? Bueno, los autores bíblicos ven como inseparable el concepto de ser parte del cuerpo de Cristo en su iglesia universal, ¿no? Porque cuando hablamos de la iglesia de Cristo entendemos que no es acá, la iglesia bautista de Ulam, sino que hablamos de algo mucho más grande, pero por las características de que ellos nos dan, siempre queda directamente asociado la iglesia universal de Cristo con una expresión, con el compromiso marcado de cada persona con un cuerpo local de seguidores de Jesús, que se unen en comunidad para llevar adelante el desafío de la vida cristiana. Entonces nos referimos con esto que hay muchos mandamientos en la palabra de Dios que debemos cumplir unos con otros, o los unos a los otros. Entonces, la forma, con este párrafo, con esta idea, me refiero a que la forma en la que la Biblia describe cómo nosotros debemos vivir nuestra vida como cristianos para honrar a Dios, es imposible hacerlo de una manera individual, de una manera yo solo en mi casa, mi Biblia con mi Biblia y escuchando alabanzas por internet. Es imposible, porque son demasiados los mandamientos y las direcciones que nosotros recibimos de parte de Dios de cómo nosotros debemos vivir los unos con los otros. Y por lo tanto, si nosotros nos aislamos o decimos, bueno, yo no voy a asumir ese compromiso, lo que estoy diciendo es, yo estoy eligiendo, no sé, tachar una buena parte de un montón de cosas de la palabra de Dios y voy a vivir como se me antoje. Y además, esta idea que también la habíamos hablado la otra vez, de que nosotros tenemos que todo el tiempo recordarnos de quitar de nuestra cabeza, de nuestra mente, todo el cristianismo bien del individualismo, ¿no? Del decir, bueno, Jesús murió por mí, por mis pecados y todo lo demás, y soy yo y es mi relación con Dios. Y cómo en realidad, si uno presta atención a la forma en la que nosotros debemos honrar a Dios a través de lo que la palabra de Dios nos indica, es imposible para nosotros poder decir que amamos a Dios sin que nosotros estemos amando a nuestro prójimo, y no de la manera a mí se me antoje, sino la manera en la que la Biblia nos indica que debemos hacerlo. Y eso implica un compromiso con una comunidad, con una iglesia.